Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy, entonces, brindaremos la capacitación Lineamientos para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición IOR, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la importancia de identificar las intervenciones que constituyen las IOR. Nos acompañan esta tarde Edgar Rodríguez, coordinador de metodologías de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, Brian Burga, experto en políticas y estrategias de la inversión pública de la DGPMI. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de consultas. Si deseas realizar alguna consulta sobre el tema, puedes ingresar al chat del evento y registrarla para que sea resuelta por nuestros expositores. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación brindándole el pase al señor Edgar Rodríguez, coordinador de metodologías de la DGPMI. Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. Buenas tardes. Vamos a tener entonces esta presentación de los lineamientos de IOR y la vamos a hacer en dos partes. Una primera que va a constituir el marco referencial, el marco conceptual, y una segunda parte donde se van a precisar o especificar los tipos de IOR. Empezamos entonces. Al final de la presentación también tendremos un bloque de preguntas que en este caso particular, en esta presentación, quisiéramos tener o darle mayor énfasis y tiempo también para las consultas que puedan tener. Adelante. Recordemos que actualmente se ha publicado los lineamientos IOR de acuerdo también a los últimos ajustes que se han podido dar. Recuerden revisar la nueva versión de los lineamientos de IOR que pues generalmente tienen algunas mejoras. Y también se presentan algunos ejemplos referenciales, ¿no?, de algunos casos específicos, de algunas tipologías de servicios públicos. Siguiente. Bien, antes que todo debemos recordar que el mecanismo del sistema de inversión pública se basa en cómo es que la unidad productora de servicios, la UP, está conformada, y en principio todos los aspectos relacionados con el sistema de inversiones, con el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, tiene que ver con la unidad productora. En ese sentido, entonces, para efectos de una buena identificación y registro, y por tanto buena implementación o adecuada implementación a través de la IOR, es necesario que tengamos presente en todo momento a las unidades productoras o el concepto de unidad productora. Una unidad productora, entonces, es este conjunto de recursos o factores productivos que, articulados entre sí, pues tienen la capacidad, ¿cierto?, de generar, de producir bienes y servicios. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión, el producto de este proyecto de inversión, el resultado, el producto de este proyecto de inversión es la unidad productora. Bajo ese escenario, entonces, cuando pensamos en IORs, es decir, cuando hay
la necesidad de realizar una intervención en esta unidad productora, entonces se podrá, como veremos a continuación, definir cuál es la forma o la mejor manera de realizar estas intervenciones a nivel de inversión. Entonces, recordemos también que para los efectos, cuando hablamos de una unidad productora y queremos realizar una inversión, tenemos que asumir que esta unidad productora está en funcionamiento, ¿cierto? Es decir, que está generando, está produciendo el servicio y que podría tener algún inconveniente, que podría tener algún problema que justamente lo que hace la unidad formuladora es evaluar si efectivamente hay o no la necesidad o se abre o no el espacio de intervenir con una IOR. Siguiente, por favor. En tal sentido, dentro de esta unidad productora vamos a encontrar infinidad de activos que conforman la unidad productora. Dentro de ese grupo de activos se identifican en el marco del sistema los denominados activos estratégicos. Y en esta parte lo que ya se ha hecho en casi el 99% de las tipologías, establecer dentro del proceso del servicio, del proceso de producción del servicio, los subprocesos o los procesos principales. Y como habíamos señalado, dentro de estos procesos o subprocesos existen estos o están estos activos, pero dentro de esa identificación o determinación de cuáles son los activos que para efectos del invierte van a representar una inversión, se acuña esta definición denominada de activo estratégico, ¿no? Que es aquel activo que directa o indirectamente se constituye como un factor limitante. Esto es importante resaltarlo, un factor limitante. Entonces, si es que hay la necesidad o se identifica algún tipo de inconveniente en la unidad productora, pero que, por ejemplo, podría ser que el servicio sanitario, el servicio de energía, entre otros, que para los efectos responden a un cumplimiento administrativo o a una normativa que no es la de inversiones, entonces no aplicaría. Por tanto, estos activos estratégicos van a ser del tipo infraestructura, del tipo equipo, mobiliario, vehículos, terrenos y también algunos activos denominados intangibles. Como les señalaba, ya los sectores han determinado para la mayor cantidad, para la mayoría de servicios públicos, cuáles son los activos estratégicos. Y se está trabajando permanentemente con los sectores para identificar, ajustar o mejorar el dimensionamiento o la identificación de estos activos estratégicos, ¿no? Siguiente, por favor. No perdamos de vista entonces que el objetivo de las IOR también está vinculado con con el cumplimiento de los estándares de calidad, es decir, tratar en todo momento, buscar en todo momento que esa unidad productora pueda tener una capacidad óptima, justamente en términos de los estándares de calidad y los niveles de servicio que, para los efectos, el marco técnico normativo de cada sector ya ha determinado, ya ha establecido. Entonces, en algunos casos, los sectores también están trabajando en establecer todo este marco técnico normativo que nos determina tanto los estándares de calidad como los niveles de servicio. Recordemos a su vez que las IOR tienen el objetivo de evitar que el servicio se interrumpa, ¿cierto? El servicio de la unidad productora se interrumpa, o en todo caso, minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro o algún inconveniente que alguno de los activos estratégicos pueda sufrir. Siguiente, por favor. De manera gráfica, y también a modo de ejemplo, planteamos esta imagen, ¿no? En la cual este cuadrante podría denotar o reflejar una unidad productora. Obviamente,
debemos reconocer también que las naturalezas de unidades productoras también son variadas. Tenemos tres grandes tipos de unidades productoras, pero en este caso vamos a simplificar el análisis y asumimos que una unidad productora tiene dentro de esta cada uno de estos cuadrantes que podrían representar activos y algunos de ellos activos estratégicos. Un primer análisis entonces que debemos tomar en cuenta que cuando la unidad formuladora identifica la necesidad de intervenir con una IOR, tendría que tener una idea de cómo está funcionando la unidad productora. Es por eso que ponemos dos variables que podrían darnos señales de que efectivamente estos activos estratégicos de las unidades productoras están o no funcionando adecuadamente. Por un lado tenemos el tiempo. Lo esperable o lo que se podría prever es que cada entidad, ¿cierto? Cada unidad productora tiene un catálogo, tiene un inventario en donde se conoce cuál es el tiempo y por tanto la vida útil que tienen los activos para los efectos estratégicos y por tanto saber si ya superaron su vida útil o están por cumplir su vida útil, ¿no? Lo cual ya nos da una idea. En principio, si ya cumplió su vida útil y aún está funcionando, es muy probable que en cualquier momento ese activo requiera una reposición, por ejemplo. O si es que el activo estratégico está muy cercano al cumplimiento de su periodo de vida útil, entonces también, ¿cierto? Debemos prever ello y realizar la programación respectiva. Entonces, el tiempo, ¿cierto? Como parte del análisis que se debe considerar previamente al momento de identificar una IOR, pues está como elemento clave, ¿no? El otro elemento, obviamente, es establecer cuál es el estado de los activos estratégicos, ¿no? Y el estado de los activos estratégicos puede pasar desde malo, regular, bueno, y dependiendo de la naturaleza de activos estratégicos, podría tener otros tipos de variables que nos permitan establecer si es que hay la necesidad de hacer una IOR, de identificar y registrar una IOR. En este gráfico podemos notar que también están los otros activos que no modifican la capacidad de producción y por tanto no son activos estratégicos, no son activos que requieren que pasen por el sistema. ¿Sí? Esto es importante también porque en muchos casos se ha visto que las entidades tienden a pasar por el sistema interviniendo activos que no tienen este carácter estratégico y por tanto no debieran ser intervenidos como una inversión. Eventualmente podrían ser un gasto de capital, ¿cierto? Es decir, adquirirse con la cuenta a través del gasto de capital, pero no pasarlo por el sistema. ¿Cuál es la relación que existe con la brecha? Recordemos que el marco normativo actualmente lo que nos dice es que las inversiones, ¿cierto? Y acá nos referimos a los proyectos de inversión y a las IOR, tienden al cierre de brechas, contribuyen al cierre de brechas. Este tipo de análisis también va a depender de qué tipo de unidad productora, qué tipo de servicio, cuál es la tipología, de qué sector, para que en algunos casos sea mucho más nítido, mucho más directo la identificación de que interviniendo con una IOR a un activo estratégico o a un grupo de activos estratégicos, podríamos eventualmente contribuir al cierre de la brecha o evitar, ¿cierto?, que esa unidad productora empiece a cuantificarse como una brecha. Entonces, esto es clave para efectos de definir las IOR, porque lo que se está apreciando, y ya en menor medida porque justamente este tipo de espacios de capacitación nos ayuda para hacer que los operadores puedan identificar mejor las acciones, en este caso, a través de IOR, ¿no? Entonces, recordemos que para una intervención más dirigida, una intervención que efectivamente tenga un impacto en la capacidad de producción o en la unidad productora o evitar que este proceso de producción del servicio se interrumpa, entonces tendría que aplicarse una IOR.
La siguiente, por favor. Entonces, la IOAR, ¿cierto? Como todos sabemos seguramente aquí, es una intervención puntual, intervención específica sobre uno o más activos estratégicos que integran la unidad productora. Entonces, el gráfico anterior nos da una idea mucho más clara acerca de esto, ¿no? Es decir, en la medida que la unidad formuladora sepa, tenga conocimiento, haya hecho su trabajo en el sentido de identificar claramente cuáles son estas necesidades evidentes que pasan por tener un control sobre el estado de los activos estratégicos, entonces en esa medida realizaremos una identificación pertinente de las IOAs. Como lo había señalado también, las IOAs contribuyen al cierre de brechas al impedir que la capacidad de producción de servicios disminuya. También las IOAs permiten o promueven alcanzar la capacidad óptima, ¿cierto?, en términos de estándares de calidad y niveles de servicio, y también habíamos indicado que evitan la interrupción del servicio. La siguiente, por favor. Dado que existen bastantes dudas acerca de cuáles son los momentos en los que se debe intervenir con IOAR, este gráfico intenta describir cómo es que en una unidad productora dada, a lo largo del tiempo, pues se aprecian las posibilidades de intervención a través de IOAR y también de proyectos. Si nos ubicamos aquí en esta primera parte del gráfico donde se aprecia una potencial intervención de optimización y una potencial intervención de proyecto de inversión, ¿sí? Generalmente, el caso al cual se enfrentan las unidades formuladoras es varios problemas, varios inconvenientes dentro de la unidad productora que obviamente están socavando el proceso de producción o ponen en riesgo que el proceso de producción del servicio se mantenga. Entonces, en un primer momento podría haber alguna decisión entre o hacer una optimización, una IOAR de optimización o un proyecto de inversión. Y esta disyuntiva ya ha sido resuelta en la mayor parte de casos por los sectores. Y el principio, regla general, es que si la unidad productora requiere o tiene en un momento dado varias o bastantes problemas asociados a determinados activos estratégicos, probablemente lo mejor, lo más recomendable, sea y deba ser un proyecto de inversión, deba elaborarse un proyecto de inversión. Dicho esto, entonces, ya en el tiempo, una vez formulado, una vez ejecutado el proyecto de inversión, luego de algún periodo por cuestiones de tipo técnico, aparecen algunos equipos que requieren alguna reposición, ¿cierto? Por tanto, se da la posibilidad de que se identifiquen IOAR de reposición. Generalmente, y lo que la norma establece es que por lo menos esto sea como mínimo en 3 años. Ahora, luego del funcionamiento, luego de entrada en funcionamiento, luego de haber ejecutado el proyecto de inversión, también podrían aparecer otros inconvenientes, otros problemas en los activos estratégicos. Entonces, en una misma unidad productora puede darse el caso que se requieran hacer este tipo de IOARs. Ojo, que aquí lo importante es establecer en el momento indicado, ¿cierto?, un análisis que no necesariamente requiera un recojo de información como el que se hace cuando se elabora un proyecto de inversión, pero que le permita a la unidad formuladora tomar la mejor decisión, la decisión más óptima y eficiente, ¿cierto? Pero el marco normativo nos permite, teniendo en cuenta el horizonte de funcionamiento de los proyectos de inversión, establecer e identificar IOAs. El otro caso frecuente es que cuando, lo que comentaba al inicio, ¿no?, se presentan distintos inconvenientes en algunos activos estratégicos y se requieran intervenciones con IOAR,
probablemente lo más recomendable sea realizar una optimización, ¿cierto? Y otra vez, ¿cierto? Si es que dentro de este análisis la optimización no nos alcanza para resolver realmente el problema, pues aparece siempre la posibilidad de formular un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Esto también creo que la mayoría de participantes a este webinar saben cuáles son las principales diferencias entre proyectos de inversión e IOR. ¿Sí? Aquí tal vez vamos a señalar rápidamente algunas de ellas, ¿no? Recordemos que los proyectos de inversión y las IOR deben ser programadas, pero a nivel de IOR podría hacerse una programación agregada y también simplificada. En la fase de formulación, recordemos que la viabilidad en el caso de proyectos se sustenta mediante fichas técnicas o estudios de preinversión. En el caso de IOR, ya sabemos que utilizamos los formatos, ¿cierto? Formatos 7, 7C y dependiendo del caso, sus variantes. El proyecto de inversión, recordemos, asociado a la unidad productora, crea o modifica la capacidad de producción de servicios de la unidad productora. En el caso de IORs, solamente son intervenciones puntuales. Ojo que pueden resolver el problema o inconvenientes que tenga la unidad productora y que no impliquen una modificación de la capacidad de producción. Las vigencias, 3 años para proyectos, 1 año para IOR, y en relación al impacto de la capacidad de producción en un proyecto de inversión, pues no se tiene fijado un límite, a diferencia de las IORs, que en principio no afectan la capacidad de producción, pero como ustedes también deben saber, y lo vamos a ver más adelante, este impacto que podría tener en la capacidad de producción no deberá superar el 20%. Y vamos a ver en qué tipo de IOR solamente aplique eso y en qué condición. Siguiente, por favor. Entonces, una vez identificados los tipos de IOR, optimización, ampliación marginal del servicio, rehabilitación, reposición, sabemos que hay IORs que van a tener un enfoque de unidad productora y la rehabilitación y reposición van a tener un enfoque de activo estratégico, ¿no? Aquí lo resaltante es que para efectos de optimización y ampliación marginal del servicio se debe realizar un análisis, por decirlo, no llegando al mismo nivel de información que un proyecto de inversión, pero sí considerando un diagnóstico de la oferta que nos permita establecer cuáles son las medidas o las acciones que se requieren para, ¿cierto?, o evitar la interrupción del servicio o tener algún grado de optimización considerando, teniendo en cuenta algún estándar de calidad o algún nivel de servicio. Siguiente, por favor. Y a modo de explicación de por qué en algunos casos tenemos que utilizar optimización y ampliación marginal y por qué en otros utilizamos reposición y rehabilitación. En el caso de optimización y ampliación marginal, recordemos que el escenario base, ¿cierto? Si ustedes se ubican aquí en este gráfico de la izquierda, se darán cuenta que tenemos una situación inicial con esta línea roja denotando el caso base en el cual la oferta tiene un comportamiento constante, un nivel de producción dado, y podríamos eventualmente tener dos situaciones. Una situación, ¿cierto?, comparada con la demanda original, que esta recta verde, a lo largo del tiempo puede tener un incremento, ¿cierto?, que rebasa, ¿cierto?, la oferta inicial, ¿cierto?, la oferta, y en ese caso, pues nos quedamos cortos con la cantidad de producción de servicios y por tanto, entonces, aplicamos una IOR, en este caso, de ampliación marginal del servicio. Y en los casos en los cuales exista, ¿cierto?, una disminución, ¿cierto?,
en el sentido de que esta recta de oferta podría eventualmente tener un comportamiento que denote un decrecimiento en el proceso de producción, también puede ser resuelto con una ampliación marginal. Generalmente, entonces, cuando existen este tipo de situaciones, lo que se afecta es justamente a través de la ampliación marginal con un incremento de la capacidad de producción que en ampliación marginal se establece o se define pues no superando el 20% y como Brian más adelante lo especificará, solamente en aquellos casos en los cuales haya una ficha técnica estándar. Por el lado de los efectos de IOR, de la reposición y rehabilitación, es claro que dada una oferta establecida, si es que esta oferta empieza a tener inconvenientes, problemas, justamente a partir de el mal funcionamiento de alguno de sus activos estratégicos, entonces lo que se corrige con la reposición y rehabilitación es justamente devolver, ¿cierto?, este nivel de producción, ¿cierto?, este nivel de oferta original, o cuando estamos por debajo, ¿cierto?, de lo que eventualmente se esperaría. A la siguiente, por favor. Bueno, finalmente, rápidamente, la identificación de las CIOAR van a pasar por definir, en principio, cuál es la unidad productora, establecer estas fuentes de información que para los efectos se basan en las normas técnicas de calidad del servicio y de los factores de producción, también las políticas de gestión de los activos muebles e inmuebles que han sido aprobados en las herramientas de gestión de la entidad, ¿no? Siguiente, por favor, creo que es la última diapositiva antes de pasar con Brian. Los errores frecuentes justamente pasan por lo que ya explicamos en su momento, ¿no? Hay una tendencia cada vez menor, ¿cierto?, de fraccionamientos en proyectos. Es decir, cuando se evidencia la necesidad de hacer un proyecto de inversión, se tiende a realizar IORs cuando estas ya no son suficientes, ¿cierto? Ya no es suficiente. Y aquí la responsabilidad de la unidad formuladora al momento de identificar estas tiene que pasar por la evaluación justamente de si los activos estratégicos en su mayor parte o en su mayoría requieren una intervención. La pregunta es, pues, ¿qué hacemos haciendo IVAR cuando efectivamente necesitaríamos un proyecto de inversión? La duplicación de inversiones y también es un caso conocido, y los gastos de mantenimiento también, ¿no? No se puede disfrazar las IORs para subvencionar o solventar los gastos de mantenimiento o el mantenimiento que corresponde a los activos estratégicos. En ese caso será pues lo que corresponde, ¿no?, con gasto corriente y fuera del invierno. Siguiente, por favor. Eso también es conocido, lo vamos a pasar rápidamente. Me parece que en la siguiente diapositiva empieza la presentación o la parte que corresponde a cada uno de los tipos de IOR. La siguiente, por favor. Solamente a modo de ejemplo, habíamos colocado esta presentación en donde, como ustedes pueden apreciar, esto en el sector agricultura, como para los servicios de provisión de agua de riego, ¿no? Cómo se identifican los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso de regulación, proceso de captación, proceso de conducción, el proceso de distribución y el proceso de gestión, ¿sí? Y se identifican para cada uno de los casos sus procesos, y dentro de esos subprocesos se establecen o se identifican cuáles son los activos estratégicos. Eso se hace. El procedimiento para definir estos activos estratégicos solamente le corresponde a los sectores, son los sectores. Si existiera alguna unidad formuladora que eventualmente podría proponer o promover alguna identificación de activos, tendría que hacerlo a través del sector correspondiente. La siguiente, por favor. ¿Cierto? De la misma forma, ¿cierto? ¿Cuáles son estos procesos? Recordando siempre
que a nivel de procesos de gestión o a nivel de gestión de conocimiento, las IORs tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, si hablamos de una IOR de capacitación, esto pues no existe en el marco del Invierte, ¿no? No existe, no va a encontrar, y no se debe hacer IORs que vinculen algún fortalecimiento de capacidades, porque eso está prohibido simplemente, ¿no? Ahora sí, le damos paso a Brian para la siguiente parte de la presentación, donde se va a abordar ya los tipos de IOR específicos. Muchas gracias, Edgar, por la presentación y la ponencia. No se olviden, estimados y estimadas, que pueden hacer sus consultas en el chat de esta sala. Continuando con la capacitación, vamos a brindarle el pase al señor Brian Burga, experto en políticas y estrategias de la inversión pública de la DGPMI. Adelante, Brian. Muy bien, muchas gracias. En principio, saludar a todos los presentes y también extender los saludos de parte del director de Política y Estrategias, Cristian Cabrera, y el director general, Daniel Leiva. Siguiente lámina, por favor. Vamos a adentrarnos a esta oportunidad a poder examinar cada uno de los tipos de IOR y sus propias variaciones. En el caso de la IOR con enfoque de unidad productora, me refiero a la IOR de ampliación marginal. Siguiente, por favor. Sí, muy bien. Vamos a hacer un pequeño preámbulo, nada más para poder recordar lo que Edgar ya les ha comentado respecto a los errores frecuentes, a ciertos aspectos, consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de distinguir cuándo aplicar correctamente una inversión IOR, cuándo en todo caso hacer un proyecto de inversión y cuándo definitivamente no correspondería realizar ningún tipo de inversión, ¿no? Tenemos elementos claves de análisis que lo vamos a ver recurrentemente a lo largo del proceso de identificación de cada uno de estos tipos de IOR, ¿no? En principio, una IOR se enmarca dentro de una unidad productora, ¿no?, que está en funcionamiento, ¿no?, y por ende mantiene una solución, ¿no? Y sobre esa solución, digamos, vamos a desarrollar ciertas intervenciones que le vamos a llamar más adelante acciones dentro de la intervención IOR, ¿sí? Estas acciones se van a desarrollar en función a ciertos activos, ¿no? Por eso es que tenemos IOR con enfoque activo estratégico, pero también puede desarrollarse sobre un conjunto de activos, por eso tenemos la IOR con enfoque de unidad productora, ¿no? Un punto también muy importante a recalcar es que estas IOR contribuyen al cierre de brechas, ¿no?, tanto brechas de infraestructura y acceso de servicios, pero principalmente a la calidad de infraestructura, ¿no? Es importante tener como parte de nuestro portafolio de análisis todos los estándares de calidad y conocer a profundidad también la relación funcional de los factores productivos y los procesos de producción que se desarrollan respecto al servicio, bajo análisis al servicio asociado a la unidad productora sobre la cual yo quiero intervenir con una IOR, ¿no? Entonces, cada sector funcionalmente responsable, ¿no?, funcionalmente competente, en este caso ya establecido, ¿no?, para ciertas tipologías, ciertos niveles y estándares de calidad. Básicamente nos referimos al conjunto de reglas, normas, que establecen de pronto qué características debería resguardar cada factor productivo, ¿no? Son justamente las características inherentes para yo poder identificar que ese activo se encuentra en buenas condiciones y por lo tanto puedo cumplir con uno de los objetivos, papeles relevantes de la producción del servicio que se está ofreciendo, ¿no? Es importante conocer, ¿no?, la relación funcional que tienen también los diferentes activos dentro de un factor productivo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si dentro del proceso productivo solamente intervenga un activo y eso finalmente no va a aterrizar en una mejora de eficiencia o un mejor aprovechamiento de la capacidad de producción de la prestación del servicio? Finalmente voy a tener la necesidad más adelante de tener que intervenir con otra IOR, ¿no?, y eso ya es desarrollar un fraccionamiento, ¿no? Entonces, recordar que el fraccionamiento es un error típico que consiste en realizar más de una inversión sobre una misma unidad productora, ¿sí? Ahora, otro tema muy importante a recalcar son los conceptos que nosotros manejamos. O sea, de por sí la directiva, el reglamento, inclusive la guía general de formulación, identificación, formulación y evaluación de proyectos, ya nos proporciona un cierto marco conceptual, pero además de eso, las IOR, ¿no?, como son intervenciones de baja incertidumbre, son intervenciones puntuales, expeditivas,
requieren también implementar otros conceptos que ya vienen asociados o vinculados de pronto a temas asociados a la investigación operativa, ¿no? Me refiero justamente a uno de ellos, la capacidad de producción, ¿no? Dentro de la capacidad de producción, pues la asociamos a cuánto puede producir una unidad productora en unidad de servicio, dada la oferta disponible, ¿no? En este caso, esta métrica puede variar dependiendo del momento en el cual yo esté analizando esta capacidad de producción. Yo puedo hablar de una capacidad de diseño, una capacidad original, ¿no? Que es la capacidad máxima de producción dado el diseño actual de los procesos de producción de la unidad productora antes de realizar la intervención, pero a su vez también puedo hablar de una capacidad óptima. Esta capacidad óptima, que es la que busca justamente llevar a cabo una IOR, ¿no? A través del cumplimiento estricto de los estándares de calidad, ¿no? Para cumplir un nivel de servicio, una entrega óptima de un servicio, va a permitir justamente operar en condiciones de eficiencia a la unidad productora, ¿no? De modo que se cumpla este nivel de servicio, de modo que se cumplan los estándares de calidad correspondientes, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estos conceptos porque sobre la base de estos conceptos vamos a ir identificando, ¿no? En cuánto se incrementa la capacidad de producción y que si es que estamos saliendo fuera de la frontera de lo permitido a través de una intervención IOR y tendría que ir hacia un proyecto de inversión. Básicamente un número clave acá, un porcentaje clave es el 20%, ¿no? El famoso 20% de incremento de la capacidad de producción, que para el caso de una inversión, por ejemplo, de optimización, se mide en términos de la capacidad de diseño y para el caso de una ampliación marginal del servicio, se mide en términos de la capacidad actual. Y este concepto de capacidad actual es la capacidad justamente efectiva de una unidad productora, dadas las actuales limitaciones operativas que se tienen. Si yo tengo una escuela, una infraestructura educativa, en este caso, que no todas las aulas han sido construidas estableciendo los estándares de calidad, ¿no? De pronto imagínense un aula de Adobe, ¿no? No estaría cumpliendo con los estándares de calidad, por lo tanto no podría incorporarse o acumularse su capacidad, la capacidad de producción aportante de este activo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No obstante, también precisarles que cada sector ya ha establecido también algunos lineamientos específicos, ¿no? En el caso de lo que es vías urbanas, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya estableció una métrica, un indicador para medir el incremento de la capacidad de producción de la unidad productora, ¿no? En términos de justamente el porcentaje, ¿no? De incremento de pavimento que se da respecto al área total de la unidad productora. Entonces, esas métricas ya están establecidas y otras condiciones necesarias, accesorias, para poder justamente identificar hasta cuánto está permitido la frontera de intervención de una IOR, ¿sí? Muy bien. Otro término muy importante que lo vamos a ver frecuentemente a lo largo de estos tipos de IOR es el término de eficiencia, ¿no? Básicamente, este término de eficiencia está muy asociado y vinculado a la IOR de optimización. ¿Eficiencia qué implica? Normalmente nosotros lo trasladamos a o producimos una misma cantidad de servicios, pero haciendo un uso más óptimo, menor uso de recursos, o como también con la misma cantidad de recursos producir mayor cantidad de bien y servicio. En el marco de la gestión de inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, hemos acuñado algunos conceptos propios. En este caso, eficiencia es producir el número de servicios ofrecidos, minimizando costos de inversión y de operación, ¿no? Entonces, dado este pequeño preámbulo, vamos a empezar a repasar básicamente y poder, digamos, explorar algunos ejemplos de la aplicación de estos tipos de... Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente, ya hemos hablado sobre la capacidad de producción y ya Edgar les ha comentado sobre lo que es el objetivo que tiene una IOR. Siguiente, por favor. Bueno, acá los parámetros que son importantes, que ya les vamos a ir comentando por cada uno de estos tipos de IOR. Finalmente voy a mostrar un cuadro también resumiendo cada uno de estos parámetros, ¿no? En principio, una inversión de optimización, ¿no? Entre los alcances dispuestos dentro de los lineamientos de las inversiones IOR, pues podemos rescatar y destacar lo siguiente, ¿no? El lema principal de una inversión de optimización, ¿cuál es? Es justamente mejorar el nivel de eficiencia, hacer un uso eficiente de los recursos productivos, ¿no? A partir de la oferta de servicio ya existente, disponible, ¿no? En ese sentido, las inversiones de optimización son inversiones menores, son inversiones marginales, les podemos llamar, que permiten justamente eliminar estas ineficiencias dentro de la operación actual del servicio. De pronto tengo una unidad productora, de pronto un recurso turístico, en el cual, digamos, se realiza todo un recorrido, pero dada el deterioro de pronto del camino, la falta de otros recursos complementarios,
la falta de pronto de paneles de información, ¿no? Señalética, hace que este recorrido pues supere de pronto un mínimo de horas establecidas adecuadas, llegando a ser 5 o 6 horas, cuando debería ser 2 o 3 horas, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el hacer una inversión de optimización, ¿no? En este caso puede ayudarnos a eliminar estas ineficiencias, ¿no? Y esta inversión de optimización se traduciría justamente en poder implementar y mejorar estos activos que les he ido comentando, ¿no? Por cierto, que los activos que se intervienen en el marco de las IVAR son activos estratégicos. Entonces, acá hay un paquete de información muy importante que recae dentro de las listas de activos estratégicos que vienen aprobando cada uno de los sectores, ¿no? Cada sector ustedes pueden encontrar dentro de la sección que les ha mostrado Edgar al inicio, sección metodologías generales, metodologías específicas, y dentro de ella nos vamos a instrumentos sectoriales. Ustedes van a encontrar justamente la lista de activos de los diferentes, asociados a las diferentes tipologías que ha establecido cada uno de los sectores, ¿no? Entonces allí también me puedo guiar para entender también, como parte de estas restricciones que tenemos, hacia qué activos puedo intervenir en el marco de una IOR, ¿no? Siguiendo con lo que les comentaba, ¿no? Estas IOR de optimización se aplican sobre unidades productoras donde efectivamente se evidencia, ¿no? un cuello de botella, o se evidencia una subutilización de los factores productivos disponibles, ¿no? Y es por eso justamente que dentro de una unidad productora podemos destacar aquellos activos que están vinculados directamente a la capacidad de producción. Si no tengo de pronto un laboratorio que está bien equipado, no tengo una aula educativa que no cuenta con las condiciones con los estándares de calidad, ¿no? Voy a perder, digamos, capacidad de producción, ¿no? Voy a estar en la restricción de atender mayor número de estudiantes, o por el contrario, inclusive voy a caer en problemas de calidad al tener de pronto hacinamiento, ¿no? Dentro de estas infraestructuras. Entonces, es muy importante justamente identificar en primer orden estos activos que son activos muy importantes dentro de el proceso de producción, y sobre la base de esto identificar los otros activos que están vinculados también a poder brindar estándares de calidad, brindar en este caso calidad y aportar calidad a la prestación del servicio. Como resultado de la capacidad, como resultado de la optimización, ¿no? Como consecuencia de esta inversión de optimización, se puede incrementar la capacidad de producción. Entonces, esta capacidad de producción se mide en términos base, tomando como referencia la capacidad de diseño, la capacidad original que les había comentado, ¿no? Y teniendo como límite superior la capacidad óptima, ¿no? ¿Cuál es la capacidad óptima que yo debo lograr? Y este concepto pues está vinculado al tema de hacer un análisis de demanda y hacer un análisis de oferta, ¿no? Al ser la inversión de optimización una inversión con enfoque unidad productora, implica que nos detengamos un poco en el proceso de registro y, haciendo un espacio de análisis, poder identificar las necesidades también de demanda, oferta, ¿no? Sobre todo para poder asegurar que esta intervención sea sostenible también en el tiempo, ¿sí? Porque no queremos tener registrar una IOR de optimización todos los años, ¿no? Entonces, es muy importante también recalcar que a través de una inversión de optimización puedo lograr postergar la necesidad de hacer un proyecto de inversión, justamente porque a través de la optimización puedo asegurar de pronto un flujo de demanda, ¿no? Puedo generar un cambio menor en la demanda, ¿no? Por lo menos durante un periodo de 3 años. Otros temas muy importantes asociados a la inversión de optimización es que nos permite reducir costos de producción, nos permite reducir costos transaccionales, costos para el usuario, nos permite incrementar el nivel de servicio ofrecido, nos permite también mejorar los procesos de reducción de tiempo de producción, siempre y cuando esto no implique modificar la alternativa de solución, ¿sí? Muy bien, siguiente, por favor. Esta inversión de optimización, como lo había comentado Edgar, puede incorporar varios tipos de intervenciones, ¿no? Si nos vamos un poquito al formato 7C, ¿no? Donde registramos esta inversión de IOR, podemos identificar, hacer unas reposiciones, podemos hacer rehabilitaciones, podemos hacer ampliación marginal de la edificación, sin necesidad de estar registrando una IOR de AME, una IOR en este caso de reposición, de rehabilitación. Todo lo registramos como una inversión de optimización, ¿no? Y como parte de esta inversión de optimización pueden haber varias acciones, naturalezas de acciones, como adquirir equipos, ¿no? Mobiliario, vehículos, implementar algunos intangibles, construir, adecuar, reparar, remodelar, hacer un reforzamiento estructural de la infraestructura, ¿sí?
Entonces, todos estos aspectos los podemos reunir dentro de esta inversión de optimización, ¿sí? Es importante recalcar también que existen algunas tipologías de inversiones, ¿no?, a las cuales estarían vinculadas a un mayor nivel de complejidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el sector, ¿no?, funcionalmente competente que puede establecer también su restricción de aplicación dada en la contexto que se esté generando a través de una OP compleja, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, siguiendo con la IOR de enfoque de unidad productora, ¿no?, esta IOR de ampliación marginal del servicio como lema principal tiene incrementar justamente, ampliar la capacidad social, incremento de cobertura, es decir, incrementar justamente el área de influencia que se tiene respecto a una solución ya implementada. Entonces, esto también tiene sus restricciones, ¿no? Una primera restricción es que la tipología, ¿no?, asociada a la inversión, en este caso esté vinculada a una ficha técnica estándar que el sector ya haya aprobado. En el caso, si vemos lo que ya existe, educación, por ejemplo, lo que es educación básica regular, ya tiene establecido su ficha técnica estándar. Y por lo tanto, yo podría hacer una IOR de ampliación marginal del servicio en el caso de una institución educativa, ¿no? Eso yo lo podría aplicar sin ninguna restricción. No obstante, dentro del mismo sector de educación existen otros niveles de servicio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos vinculado a lo que es educación superior universitaria, en la cual no se tiene una ficha técnica estándar y por lo tanto ahí no sería aplicable este tipo de IOR de ampliación marginal del servicio. Una segunda restricción importante es el incremento del 20% de la capacidad de producción, solo que en esta ocasión, a diferencia de la optimización, no tiene como línea base la capacidad de diseño, sino la capacidad actual. Y la capacidad actual es con sus restricciones originales, que sea en el momento justamente donde se hace el análisis, ¿no? Entonces, esta intervención de ampliación marginal del servicio también puede, digamos, estar asociada o vinculada a realizar algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, para lo que es la adquisición, implementación, construcción, adecuación, ¿no?, muy parecido a las que se hacen en la inversión optimización. La principal diferencia es el origen, ¿no?, que es lo que gatilla este tipo de inversión, es el incremento de la cobertura, ¿no? Siguiente lámina, por favor. De pronto, en una inversión de ampliación marginal del servicio, nosotros podemos encontrar algunos casos, ¿no?, que hemos visto a lo largo de los lineamientos, también IOR y de parte de la experiencia propia casuística de los mismos sectores, ¿no?, y las consultas que nos hacen llegar a veces los operadores de este sistema, ¿no? Supongamos una unidad productora, una institución educativa, ¿no?, que esta institución educativa ya viene funcionando desde el año 2003. Esta institución educativa de pronto cuenta con una población de 148 estudiantes, los cuales están distribuidos en 5 aulas. Por tema de estándar, sabemos que cada aula pues atiende un promedio de 30 alumnos, ¿no? Entonces ya tenemos, mira, una capacidad de producción, ahí estaremos hablando de 5 por 30, 150 estudiantes, ¿no? Sin embargo, dentro del análisis que hace la unidad formuladora, puede identificar que en esta institución se han empezado, el director, ¿no?, manifiesta, y también lo evidencia, que se está rechazando solicitudes de matrícula, ¿no? Más o menos 51 solicitudes de matrícula, lo que nos lleva a pensar, oye, necesitamos por lo menos construir 2 aulas adicionales, ¿no? Estamos hablando de esperar lograr, ¿no?, satisfacer estos 51 alumnos adicionales, que implicaría sostener una oferta hasta de 60 alumnos, ¿no?, con las 2 aulas, 2 por 30, 60 en este caso, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo, la estimación, pasaríamos de tener en este caso un incremento, ¿no?, de capacidad de producción que podría estar dentro del margen establecido, que es el 20% de la capacidad de producción. Una ampliación marginal no puede implicar una solución diferente a la que ya está en funcionamiento, ¿no? Caso contrario, debería realizarse un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Como parte de la ampliación marginal, podemos encontrar algunas variantes: la ampliación marginal de la edificación u obra civil, la adquisición anticipada de terreno, liberación de interferencia, ¿no? Comencemos hablando por esta ampliación marginal de la edificación u obra civil, ¿no? Como su mismo nombre lo delata, ¿no? Es una
ampliación, digamos, complementaria, en este caso a veces de infraestructuras, ¿no? Sobre todo lo que es activos vinculados al factor de producción de infraestructura, ¿no? Que en su momento de pronto han requerido, ¿no? Ser incorporadas como parte de algún informe de observaciones, ¿no? O como parte del cambio de algunos estándares de calidad. Entonces, es importante que esto lo podamos implementar a través de una ayuda de ampliación marginal de la edificación. Cabe recalcar que esta edificación, ¿no? complementaria que se va a construir, u obra civil complementaria que se va a construir, no puede impactar en el valor de la capacidad de producción, es decir, no modifica la capacidad de producción del servicio. ¿Qué significa eso? Si estoy hablando de un ejemplo muy sencillo, una infraestructura educativa, mira, voy a construir un aula adicional, eso no podría configurarse dentro de una ampliación marginal de edificación porque estamos hablando de un incremento adicional de la capacidad de producción de servicio. Lo que sí podemos hablar en términos de estos, un cerco perimétrico, tanques de agua, bibliotecas, edificios administrativos que efectivamente son infraestructura, ¿no? Cuya relación funcional con otros activos solamente implica pues incrementar los estándares de calidad, impactar de pronto dentro de la brecha de calidad, pero no de pronto incrementar la capacidad de producción del servicio, ¿no? Como siguiente lámina, por favor. Como parte de la inversión IOR de ampliación marginal de la edificación, podemos también satisfacer la condición de construcción de obras o ambientes adicionales, ¿no? Que no tienen como objetivo incrementar esta capacidad, ¿no? Este tipo de intervención nos permite justamente alcanzar, ¿no? los estándares de calidad para satisfacer un nivel de calidad del servicio, ¿no? El equipo mobiliario que no constituyen activos estratégicos se deben adquirir con otras inversiones que no estarían sujetas al invierte P. La AME no puede ser usada para edificación en ambientes faltantes que definen capacidad de producción. Siguiente lámina, por favor. Como siguiente variante de IOR que tenemos, en este caso, me olvidaba comentarles algo. Dentro de la IOR de ampliación marginal de la edificación podemos tener también lo que es reforzamiento estructural, ¿no? Imaginemos que tenemos una institución educativa, ¿no? Que requiere de pronto, ¿no? Mejorar sus condiciones, ¿no? estructurales, pues aquí hay la oportunidad de poder desarrollar ese tipo de intervención, ¿no? Acá básicamente se trataría de un reforzamiento estructural, por ejemplo, de un pabellón, ¿no? Como propósito de esta ayuda de AME, en este caso va a ser mantener el nivel de servicio y los estándares de calidad asociados a los factores de producción de la unidad productora, ¿no? Ahora, como otra variante de la ampliación marginal tenemos la adquisición anticipada de terreno, ¿sí? Esta intervención se da, digamos, se configura, ¿no? como parte de otra idea, ¿no? Acompaña, digamos, una idea de inversión, en este caso puede ser un proyecto, puede ser una optimización, una ampliación marginal de servicio también, con la finalidad de poder asegurar, ¿no? la disponibilidad de este terreno en un momento oportuno, ¿no? Sobre todo por la casuística que tenemos, esto constituye un gran riesgo dentro de la fase de ejecución de muchos proyectos. Entonces, en paralelo a cómo se va formulando el proyecto de inversión, ¿no? de donde ya se produce cierta información sobre las alternativas técnicas de localización, yo podría, digamos, o la unidad formuladora en este caso podría ir explorando, examinando, ¿no? Analizando, ¿no? la adquisición de ciertos terrenos, ¿no? Claro que se correspondan con los límites establecidos, ¿no? Y bajo un sustento, justificación, un informe técnico, para un informe técnico también, que evidencie justamente la razonabilidad de la adquisición de este terreno. Algo muy importante que recalcarles que esta inversión, como es anticipada, se tiene que dar un contexto de certeza. Ya en un inicio yo les comentaba que las IOR son inversiones de baja complejidad, son inversiones con muy bajo nivel de incertidumbre y por lo tanto, ¿no? son inversiones que se pueden desarrollar de forma expeditiva, ¿no? Entonces, ¿qué no es recomendable intervenir con esta inversión de adquisición anticipada de terreno? Unidades productoras que configuren líneas o trazos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede variar, inclusive en la fase de ejecución se dan muchas modificaciones y no hay certeza de pronto, por ejemplo, en un sistema, una unidad productora de agua potable, ¿no? No hay la certeza, ¿no? Hoy la línea de conducción va a permanecer en este diseño, este trazo que se ha establecido dentro del perfil, esto puede variar
durante inclusive la ejecución, y por lo tanto esta inversión, adquisición anticipada de terreno se puede perder. Por lo tanto, no se recomienda aplicar sobre localizaciones, sobre activos cuya localización no tiene certeza. Sí se podría hacer dentro de este sistema de agua potable, de pronto en la planta, donde se va a ubicar la planta de tratamiento, ¿no? La PETAP, por ejemplo, ¿no? El reservorio, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando se cuente con se haya examinado, ¿no? Y se haya dispuesto de mayor información a partir del proyecto de inversión que se viene formulando. En ese sentido, para poder asegurar esta configuración, ¿no? de asociarlo a otro proyecto, es que esta idea se registra, ¿no? Complementariamente con la idea, ¿no? Toma como insumo la idea del proyecto que se está formulando, ¿no? Dentro de la programación multianual de inversiones, por supuesto. Siguiente. Como parte de esta IOAR de adquisición anticipada de terreno, ¿no? puede tener todo tipo de transferencia de propiedad, ¿no? Ya sea a través de una compensación monetaria, por permuta o de manera gratuita, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante que podamos analizar, ¿no? Tengamos diversas opciones que podamos analizar justamente la implementación, ¿no? La libre disponibilidad de este terreno, cuánto me va a costar efectivamente disponer ya de este terreno, ¿no? Puedo tener un terreno muy alejado que de pronto nos están, digamos, cediendo en uso, pero que implica, pues, hacer bastantes movimientos de tierra, ¿no? Y eso implica un alto costo y se debe analizar justamente eso también. Es una transferencia hacia una entidad, ¿no? En el marco de una implementación que está previsto ampliar, digamos, e incrementar la oferta pública de un determinado servicio. Esto también podría estar asociado a reducir costos o tiempos de producción o de espera o de trámite, ¿no? Esta decisión de llevar a cabo este tipo de IOAR finalmente es una opción, no es una obligación. Podría darse en el marco de un proyecto de inversión, como una meta de un proyecto de inversión, pero también podría darse en forma de una IOAR, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones que les he comentado hace un momento. Cabe recalcar que no es una actividad del Estado, del sector público, de pronto acumular estos terrenos, ¿no? Para un uso incierto. Su identificación, por ende, debe ser registrada, ¿no? Como parte de la PMI. ¿Sí? Muy bien. No incluye demolición de edificaciones o estructuras existentes, ¿no? Lo que sí está cubierto, lo que se puede cubrir dentro de esta IOAR de adquisición anticipada de terreno son los gastos de saneamiento, ¿no? Y de pronto también para poder protegerlo, ¿no? De cualquier tema, ¿no? A efectos de poder asegurar su incorporación como parte de la fase de ejecución de la inversión principal, ¿no? A la cual está asociada. Siguiente lámina, por favor. Bueno, acá hay otra IOAR de ampliación, otra variante de ampliación marginal, es la famosa liberación de interferencia. Esta liberación de interferencia, como también, al igual que la anterior, tiene como objetivo reducir riesgo en la fase de ejecución. Entonces nos vamos de manera anticipada a poder, digamos, hacer una eliminación y reubicación de redes de servicios públicos. Definitivamente, como ustedes saben, y ya lo establece de pronto algunas evidencias de estudios de investigación, ¿no? El hacer, digamos, una adecuada preparación de una inversión, pues nos permite optimizar, hacer un uso eficiente de los recursos, que nos va a permitir una eficiencia, un ahorro de recursos de 40%, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sobre todo, hacer estos cambios dentro de la fase de ejecución implica un gran costo al Estado, a tal medida inclusive de poder postergar a veces el cronograma, ¿no? De implementación de un proyecto, generando pérdidas inclusive irrecuperables para la sociedad. Por lo tanto, esta intervención resulta ser muy oportuna en la medida que nos reduce este riesgo en la fase de ejecución. Se utiliza para eliminar o reubicar interferencias relacionadas a sistemas de agua, sistema de desagüe, sistema de electricidad, sistema de telefonía, ¿no? Se aplica sobre un proyecto en formulación y evaluación, ¿no? Por ende, se necesita tener información. Se necesita tener información que el proyecto va produciendo a lo largo de sus 3 etapas. El proyecto se identifica, se formula y se evalúa. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente lámina. Las inversiones de rehabilitación. Ya, acá en las inversiones de rehabilitación propiamente las examinamos a un factor productivo que es infraestructura, ¿no?
Sin embargo, más adelante veremos también que hay una inversión de rehabilitación de equipo mayor, ¿no? Ese es un tema, digamos, muy preciso que lo voy a comentar. Las inversiones de rehabilitación son intervenciones temporales, ¿no?, para la reparación de activos de infraestructura o, en el caso de equipos mayores a 753, para devolver a su estado o estimación original, ¿no? La IOR de rehabilitación debe diferenciarse de un proyecto de recuperación, ¿no? Y aquí es clave justamente la participación que tiene un sector. En los lineamientos nosotros hemos dispuesto que sea un 40% de un daño de la infraestructura sobre una métrica que el sector establece. Hay sectores que han establecido esta estimación, ¿no? Y sería tema de que podamos también tomar como insumo al momento de hacer una IOR de rehabilitación estas disposiciones específicas que tiene cada sector. Recuerden que las OPMI de cada sector establecen disposiciones específicas sobre el marco y sin contravenir las disposiciones generales que nosotros como DGPMI, ¿no?, en el marco de nuestras funciones establecemos. Aplica para equipos mayores solo para reparaciones mayores, ¿no? Y hay bastante literatura asociada a lo que es el mantenimiento mayor. Un ejemplo claro de acá es el overhauling que se hace, ¿no?, para extender la vida útil. Inclusive estos temas asociados a mantenimientos mayores ya están planificados, ¿no? Y ya vienen, digamos, como parte de las especificaciones técnicas de estos equipos que se adquieren en su momento, ¿no? La rehabilitación de equipamiento, de infraestructura, de elementos constructivos no estructurales por sí solos constituyen mantenimiento. También es importante que cada sector, ¿no?, conforme vaya desarrollando sus lineamientos específicos, pueda también establecer una métrica, ¿no?, que distinga una inversión de rehabilitación de una inversión que no constituye, digamos, inversión en el marco del sistema, ¿no? INVERTP. Siguiente, por favor. Es importante comentarles sobre la rehabilitación por riesgo de colapso, ¿no? Sobre cuando ocurre esta particularidad se debe anexar un informe técnico del área técnica, ¿no?, que respalda, ¿no?, este diagnóstico de situación de riesgo, ¿no?, que pueda poner en peligro la vida de las personas, ¿no? De pronto imaginemos pues un caso sectorial en el caso de salud, ¿no?, donde queramos mantener el nivel de servicio, estándares de calidad. Imaginemos un puesto de salud pues que a raíz de las lluvias, ¿no?, la casa materna ha sufrido daños, ¿no?, un establecimiento de salud nivel 1-4, ¿no? Entonces es importante que como parte de esta identificación, este análisis que hace la unidad formuladora, ¿no?, pueda, digamos, identificar el daño, ¿no?, establecer los parámetros que ya tenemos sobre la base de esos parámetros, identificar las acciones pertinentes a realizar dentro de esta infraestructura, ¿no? No olviden que, como ya lo había comentado Edgar, esta IOR, a diferencia de la IOR con enfoque de unidad productora, porque la rehabilitación es una IOR con enfoque de activo estratégico, ayuda, ¿no?, a prevenir justamente un deterioro, ¿no?, de la vida útil de los activos, ¿no?, de esta manera mantener la oferta de servicios que se venía prestando, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya, en este caso la rehabilitación de equipos mayores se da siempre y cuando el costo de adquisición, ¿no?, el nuevo costo de adquisición del activo, en este caso el equipo que se va a rehabilitar, a reparar, hacer este mantenimiento mayor, debe ser superior a las 750 UITs, ¿sí? Siguiente. La IOR de reposición. En este caso la reposición pues está asociada, ¿no?, a una IOR con enfoque activo estratégico, ¿no?, y al igual que la rehabilitación busca también, ¿no?, prevenir, ¿no?, que los activos, digamos, el deterioro de los activos, ¿no?, y sobre todo para poder mantener el nivel de servicio y mantener la calidad del servicio que se viene prestando. La inversión de reposición se refiere al reemplazo de equipos, ¿no? En este caso hablamos de equipos, mobiliarios, vehículos que efectivamente han culminado su vida útil. Esta vida útil puede ser una vida útil estimada, cuando nos referimos al tiempo de uso, o en este caso al número de unidades producidas, ¿no? Esto también viene establecido en las especificaciones técnicas de los equipos que se adquieren en su momento, como también podemos encontrar otro concepto, que es la vida útil efectiva. La vida útil efectiva estaría asociada justamente a un tema de costo, un tema económico, ¿no?, donde de pronto los costos, una actualización de los costos de operación y mantenimiento, pues,
terminan, digamos, siendo mayores a los costos de adquirir nuevamente este activo, ¿no? O también por una pérdida imprevista, ¿no?, de la operatividad de este activo, ¿no? Posiblemente un vehículo se haya adquirido hace un mes, pero debido a un accidente, ¿no?, vehicular, este tipo de activo ha quedado inutilizable, ¿no? Y por lo tanto se requiere una reposición efectiva, ¿sí? Aquí no es necesario, pues, tener en cuenta el tiempo de vida útil, ¿no?, siempre y cuando se sustente y se evidencie dicha circunstancia, ¿no? Si el activo es una unidad productora, se debe plantear un proyecto de inversión, no sé, imaginémonos un buque, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podría reponer el buque, estaría hablando ya de un proyecto de inversión. El nuevo activo puede ser de mejor tecnología y por ende puede generar un aporte marginal, digamos, de capacidad de producción. Entiéndase que lo que debemos asegurar en este contexto es que el activo cumpla con las mismas funciones, ¿no?, con las funciones sobre las cuales estaba desarrollándose el activo a reemplazarse, ¿no? Entonces, de pronto voy a encontrar un equipo de rayos X, ¿no?, un equipo médico, ¿no?, con mayor tecnología, me va a permitir tener, digamos, un mejor rendimiento, una mayor productividad, pero siempre y cuando, pues, ese activo se use para los fines que ha estado, sus fines originales, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos en cuenta que este tipo de IVAR, pues, no estaría contraviniendo, ¿no?, los principios de una inversión con enfoque de unidad productora, ¿no?, donde sí se busca incrementar una capacidad de producción. O sea, no tiene como objetivo incrementar la capacidad de producción, tiene como objetivo mantener justamente la prestación del servicio, ¿no?, sobre todo que ésta sea sostenible en el tiempo. Siguiente, por favor. Ya. Las inversiones en activos para varias unidades productoras son las inversiones masivas, son inversiones que se pueden dar justamente a través de una reposición, rehabilitación o una AME, ¿no? La AME es la ampliación marginal de edificación u obra civil. Ahí tenemos a la mano derecha, ¿no?, de pronto una representación gráfica a nivel de los activos, digamos, susceptibles a este tipo de intervenciones, como por ejemplo factor productivo, equipo, mobiliario, vehículo, ¿no? Yo puedo justamente reponer, rehabilitar, ampliar, digamos, hacer una ampliación marginal de edificación en más de una unidad productora, ¿no? Lo importante acá es que esto está, digamos, parametrado sobre activos que tengan ciertas características. Estos activos deben ser homogéneos, ¿no? Por ejemplo, los cercos perimétricos para rehabilitar, los mobiliarios, equipo de aula, servicios higiénicos, para el caso de una AME, entre otros, ¿no? Las unidades productoras a las que se transferirán los activos deben prestar el mismo servicio y son administrados por la misma entidad, ¿no? En el caso de reposición, los equipos y vehículos a ser reemplazados deben estar operativos y el mobiliario debe estar en uso, ¿no? Es importante recalcar que no se puede incluir metas físicas asociadas a la capacitación o entrenamiento, ya que eso ya se configuraría, se debería hacer por unidad productora, ¿no?, y debería analizarse si corresponde a una IVAR con enfoque de unidad productora o un proyecto de inversión. Siguiente. Acá un tema muy importante y me gustaría de pronto explicarlo en la siguiente lámina. Nosotros como dirección de políticas, siguiente lámina por favor, como dirección de políticas hemos establecido una pequeña herramienta, ¿no? En sí es una infografía interactiva que nos insume información normativa y metodológica, sobre todo a la vanguardia de estos últimos cambios que se han dado a partir de la resolución directoral, ¿no? Todo esto en el marco del INVIERTE y también en el marco de la SINAGER. Es importante de pronto ubicarnos, ¿no?, dentro del ámbito de intervención de una IVAR, ¿no?, una IVAR de emergencia, ¿no? Una IVAR de emergencia se puede dar en el marco de la SINAGER o también en el marco del artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Si hablamos en el primer caso, en el marco de la SINAGER, hablamos que pueden darse dos situaciones, ¿no? Una situación frente a una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente y una situación por declaración de estado de emergencia ya por la ocurrencia de desastre, ¿no? En el caso del artículo 137 de la Constitución Política nos referimos a la perturbación de la paz o del orden interno o de catástrofe o grave circunstancia que afecten la vida de la nación. En el marco de la SINAGER y con cargo a la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, ¿qué inversiones de IVAR podemos hacer? Podemos hacer una inversión marginal de la edificación u obra civil y una inversión de rehabilitación. En tanto, para el caso de una declaratoria de estado de emergencia por ocurrencia de desastre, podemos aplicar una IVAR de rehabilitación
y reposición. Todas las IOR que se dan en el marco de la SINAGER se registran, ¿sí? Se registran a través del formato 7, es un formato que nosotros lo tenemos previsto dentro de la página del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Está en la sección anexos y formatos de la directiva, es el registro de IOR en estado de emergencia por peligro inminente u ocurrencia de desastres. En tanto, para el caso de las IOR de emergencias, en el marco del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Podemos encontrar la aplicación de una IOR de optimización, de ampliación marginal del servicio, edificación obra civil, de rehabilitación y de reposición. ¿Dónde se registran este tipo de IOR? En el formato 7D, ¿no? Es un registro de IOR en esta emergencia. Asimismo, dentro de estos formatos, usted va a encontrar un pequeño instructivo y algunos ejemplos. Vámonos a la siguiente lámina porque hemos preparado una infografía. Tengan presente, como ya los ha comentado Vivian, estos materiales se cuelgan y van a ser de pleno acceso a cada uno de ustedes que están presentes para que puedan ver esta herramienta interactiva. Por favor, si me pudieras apoyar en darle clic al enlace que está allí. Al enlace de... Es una herramienta, démosle clic ahí, efectivamente, ¿no? Lo que vamos a encontrar aquí es una herramienta interactiva, ¿ya? Ahí nos precisa justamente qué tipo de IOR se aplica y bajo qué circunstancias, en qué momentos de la aclaratoria de estado de emergencia. Es importante recalcar que esta IOR de emergencia es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento que haya interrumpido la prestación de sus servicios en situaciones que cuentan con declaratoria de estado de emergencia. Ahora, cuando hablamos de esta unidad productora, es importante recalcar que esta unidad productora debe estar localizada justamente dentro del área de impacto del área de emergencia, ¿no? El estado de emergencia por peligro inminente, ¿no? Justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Esto estamos refiriéndonos, por favor, a la IOR de emergencia en el marco de la SINAGER, ¿no? Lo que hemos visto en el mapa anterior, conceptual anterior, en la mano derecha, ¿no? Ahí hemos encontrado. Ahí ustedes van a encontrar varias opciones. Es una herramienta interactiva para que ustedes profundicen a mayor detalle. Inclusive hay un video, ¿no? Donde se les explica a detalle cada uno de estos aspectos, ¿no? Hay de pronto 6 pasos importantes a considerar, ¿no? El primero es que estas IOR se aplican en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Ahí están justamente los 2 documentos, ¿no? Solamente vamos a mirar nada más, ustedes lo van a poder acceder a detalle. Ahí están los 2 documentos, ¿no? De carácter metodológico y normativo, en el cual justamente se encuentran todas las precisiones que estamos comentando, ¿no? Ya eso ustedes lo van a poder ver, descargar, ¿no? Lo van a poder revisar. Es un texto único ordenado, ¿no? Que lleva también incluido las últimas actualizaciones que se han dado, ¿no? Estas actualizaciones también están refrendadas dentro del lineamiento IOR, ¿no? Como segundo paso, ¿no? Estas IOR se registran en un formato, el formato 7. Quisiéramos ver de pronto un ejemplo de llenado de este registro, también lo van a encontrar en esta herramienta interactiva. Ahí ustedes van a encontrar de pronto también la estructura para poder, esta es la estructura matriz que tenemos, es el formato que lo encontramos a los lados. Regresemos a la herramienta interactiva, por favor, a la infografía, ¿no? Su ejecución, su aprobación se efectúa dentro del plazo de la declaratoria de emergencia o de su prórroga, ¿sí? Excepcionalmente hasta 30 días posteriores al vencimiento del referido plazo. Como paso 4, su ejecución se realiza en un plazo de 1 año desde la aprobación del expediente técnico, pero también puede prorrogarse hasta 1 año, ¿no? Por lo cual la unidad ejecutora debe registrar en el banco de inversión, ¿no? Es importante recalcar que una IOR de emergencia no se registra, ¿no? No es obligatorio el registro en la fase de PMI, tampoco debe registrarse obligatoriamente en formato 12, pero sí, digamos, se debe hacer registros, reportes, ¿no? Mensuales de los avances que se están desarrollando. En la ejecución, donde se registra esta información, ¿no? Como cualquier IOR normal dentro del formato 8C. Otras consideraciones, por favor, démosle clic ahí. En otras consideraciones tenemos, ¿no? Justamente que al término de la ejecución es importante que se registre el cierre de inversiones a través del formato 9. Finalizada esta ejecución, la unidad ejecutora debe informar a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones sobre el cumplimiento de las metas físicas. ¿Quieren ver ejemplos? ¿Quieren ver, digamos, un video a mayor profundidad de lo que estamos conversando sobre esto? También pueden hacer a través de esta herramienta interactiva. Volvemos a las láminas, por favor, ya para ir cerrando este espacio y pasar a atender las consultas sobre las cuales existen varias consultas. Vamos a ir atendiendo las que podamos cubrir en este espacio de tiempo.
Bueno, como resumen, ¿no? Tenemos las IOR con enfoque de unidad productora, la optimización y la ampliación marginal, ¿no? La optimización, pues, debe guardar cierta restricción en cuanto a su frontera de aplicación respecto a lo que es un proyecto de inversión, ¿no? Ese porcentaje, este parámetro es del 20%, ¿no? Su capacidad de producción no puede ser mayor a este 20% sobre la capacidad de diseño, ¿no? La ampliación marginal de servicio, cuando la intervención, en este caso, implica un aumento de la capacidad por encima del 20%, pero, digamos, cuyo origen o lo que gatilla este tipo de intervención es ese incremento de cobertura, ¿no? Incorporar nuevos usuarios al servicio. La ampliación marginal de edificación, en este caso, tiene una restricción, no puede aplicar sobre activos que modifican la capacidad de producción del servicio, ¿no? En ningún caso la ampliación marginal de edificación puede, digamos, constituir un proyecto de inversión. No obstante, dentro de un proyecto de inversión se pueden hacer estas intervenciones similares a las que encontramos en una ampliación marginal de edificación. La adquisición anticipada de terrenos va complementando a un proyecto de inversión. La liberación diferencial, igual que la adquisición anticipada de terreno, también, digamos, es una intervención anticipada con poniendo énfasis en reducir el riesgo en la fase de ejecución. La rehabilitación de infraestructura se distingue de un proyecto de inversión porque hay un límite de un 40% respecto a una dimensión de infraestructura que el sector establezca, ¿no? Si sobrepasa este 40% de daño, entonces debería hacerse un proyecto de recuperación, ¿no? La rehabilitación, en este caso de equipos mayores, tiene límites establecidos 750 UIT, ¿no? La reposición, en caso sea sobre la reposición del activo constituye toda la unidad productora, debería hacerse un proyecto de inversión y no una IOR de reposición. Siguiente, por favor. Bueno, acá ustedes encuentran la base, algunas informaciones muy importantes sobre lo que hemos ido comentando. Esta es la aplicación de algunas aplicaciones específicas que establecen los sectores. Ahí van a encontrar notas técnicas, van a encontrar contenidos, lineamientos específicos que desarrollan los sectores. La ruta está establecida. En el punto 1 damos clic en metodologías, punto 2 metodologías específicas y punto 3 vamos a dar clic en instrumentos sectoriales. Ahí vamos a poder encontrar toda la información. Siguiente. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a la exposición. Agradecemos su atención y estamos atentos a sus consultas. Adelante, Vina. Muchas gracias, Brian, por la ponencia. Estimados y estimadas, vamos a continuar con la capacitación. Ahora pasando al bloque de absolución de consultas. Primera pregunta, la cual se desarrollará al especialista Edgar Rodríguez. ¿Se puede aprobar IOR con costos menores siempre y cuando cumplan los requisitos del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, por ejemplo, adquisición de computadoras por un costo de 50,000 soles? Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. Recordemos que en el caso de activos estratégicos que están vinculados a equipos informáticos, el activo estratégico es el activo asociado es el hardware, denominado hardware general. Esta es otra de las casuísticas recurrentes que encontramos cuando solamente se asocian a una adquisición específica de algún activo o algún dispositivo informático. En esos casos, lo que se piden nuevamente es que se realice una buena identificación de cuál es la intervención que deberá hacerse, ¿cierto? Pero asociado al hardware general, no solamente asociado a una parte del hardware. Entonces, en esos casos, la recomendación es que la unidad formuladora, considerando el tipo de activo estratégico, ya ahora en general, el activo estratégico tiene que analizarse en su totalidad, no solamente algunas partes. En aquellos casos que el análisis responda solamente a la necesidad de la adquisición o la intervención a través de alguna adquisición
de uno de los elementos del activo estratégico, entonces en esos casos no requiere no se requiere pasar por el sistema, por el invierte. Gracias, Edgar. Siguiente consulta. Para la aprobación de las IOR, necesariamente deben realizarse en base a información primaria, visita de campo, que se entiende por programación agregada. Adelante, Edgar. Vivian, gracias por la pregunta. Hay algunos casos, obviamente, en los que, dadas las condiciones del activo estratégico y de la unidad productora, hay un conocimiento, por decirlo, referencial del funcionamiento de la unidad productora. En algunos casos, entonces, pues va a existir la necesidad de que la unidad formuladora verifique que, de acuerdo a los inconvenientes que está encontrando en la unidad productora, que están asociados a activos estratégicos, puedan denotar si es que existe o no la necesidad de tener mayor información. Cosa distinta que está asociada con la programación, ¿cierto? Que a partir de una identificación previa de ciertas IORs, podríamos hablarnos de una programación o de una identificación de IORs de manera agregada, ¿cierto? Pero eso solamente para la programación, ¿cierto? Y para efectos de ya específicamente para efectos específicos de identificar la IOR respectiva, pues se deberá recabar la información por parte de la unidad formuladora, aquella información que sea necesaria para verificar justamente esa necesidad existente dentro de la unidad productora, ¿no? Asociada a los activos estratégicos que están en análisis. Gracias, Edgar. Siguiente consulta. Muy bien. Se ha deteriorado el asfalto de una vía vecinal. ¿Se puede intervenir con IOR de rehabilitación siempre que no supere el 40% de la vía? Adelante, Edgar. Gracias, Vivian. De manera general, los sectores han establecido, y eso es justamente lo que planteamos en los lineamientos de IORs, que existen un porcentaje o un umbral sobre el cual corresponde una intervención a través de una IOR. Entonces, en aquellos casos en los cuales los sectores ya hayan establecido o determinado los umbrales correspondientes, pues en esos casos se tendrá que acatar lo que para los efectos se deben requerir, ¿no? En este caso particular, tenemos referencia de un 40%. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que exista un deterioro de la vía, este tipo de deterioro debe asociarse tanto a si es una falla funcional o si es una falla estructural, ¿no? Y en la medida que este tipo de falla se identifique, en ese sentido, el tipo o la forma de estimación la estimación de esta dimensión física podría entonces establecerse que corresponde, ¿no? En el caso específico, entonces, cuando se realice la evaluación respectiva sobre el tipo de deterioro, se entiende que el deterioro para los efectos debe ser menor al 40% del valor de la dimensión física de la unidad productora. En esos casos, entonces, se tendrá que aplicar la IOR, ¿no? Es decir, tal cual como se hace prácticamente la pregunta, ¿no? Lo que hay que identificar cuál es el tipo de falla. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿Se puede realizar una IOR por optimización para crear un establecimiento de salud?
Adelante. Gracias, Vivian. En general, hablamos de la necesidad de hacer una intervención con IOAR bajo el supuesto fuerte de que esta unidad productora existe, es decir, y además que está en funcionamiento. Por lo tanto, entonces, una optimización o cualquier otra IOAR para los efectos no puede ser utilizada para la creación de ningún tipo de unidad productora, en este caso particular tampoco de un establecimiento de salud. No se podría. Gracias. Cuando se dice que un IOAR no podrá ejecutarse en activos de una unidad productora que hayan sido objeto de intervención en un periodo de 3 años, ¿se considera estos 3 años terminada su ejecución sin haberse realizado el cierre del proyecto? Adelante. Esta es una pregunta que nos lleva a hacer un análisis un poco más fino, ¿no? Porque el detalle que coloca aquí, o el factor de decisión que se plantea, es el hecho de que se haya cerrado o no el proyecto, ¿no? Eventualmente, la necesidad de intervención a través de una IOAR debe hacerse cuando ésta corresponda. Puede existir casuística, por ejemplo, al inicio de la ejecución de un proyecto de inversión. En muchos casos, dentro del mismo proceso o la misma etapa de ejecución del proyecto de inversión, podría eventualmente darse algún tipo de necesidad no prevista y que podría atenderse con una IOAR. Va a depender mucho de cuál es la casuística, va a depender bastante de cuál es el tipo de imprevisto al cual se enfrenta la unidad formuladora. El principio básico el principio básico inquebrantable es que no exista una duplicidad. Para los efectos, si estamos haciendo algo, estamos ejecutando algo en el marco de un proyecto de inversión, entonces obviamente no debiera considerarse en una IOAR. Y de manera contraria también, ¿no? Si hemos hecho una intervención a través de alguna IOAR y luego aparece otra ejecución de un proyecto de inversión, si es que en el proyecto de inversión aparecía nuevamente esta intervención a este activo estratégico, pues debe retirarse. En el caso particular de esta pregunta, se debe considerar más allá, y esto es obviamente una obligación también, ¿no? de haber realizado el cierre del proyecto, establecer cuál es el periodo de vida útil. Los 3 años que se colocan en la normatividad son un periodo referencial. Esto nosotros ponemos como mínimo, pero aquí estamos hablando ya más específicamente de cuál es la naturaleza de ese activo estratégico, ¿no? Cuál es el periodo de vida útil de ese activo estratégico. No necesariamente es 3 años. Entonces, esta pregunta asocia o condiciona el hecho de esta condicionante que se plantea en el marco normativo. Pero va a depender justamente otra vez de cuál es el sustento técnico, desde si es necesario o no realizar esa intervención, ¿no? A la pregunta, la respuesta directa sería, pues depende, ¿no? Depende si es que ese activo estratégico requiere ya una intervención. Porque como todos sabemos, y eso es una falta también, un incumplimiento recurrente de los operadores y de las entidades que no cierran los proyectos. Sabemos cuándo efectivamente se ha culminado el proyecto, y eso trae consigo este tipo de situaciones, ¿no? Si es que no se ha cerrado el proyecto, pero ya ha pasado 5 o 6 años, la pregunta es, oye, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Así que, para su consideración, pero esa sería la respuesta. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿Los reemplazos de infraestructura, aulas, puede considerarse como ampliación marginal? Adelante. Bueno, sí, en este caso, tengamos presente que cuando hablamos de una ampliación marginal de la edificación, estamos hablando de infraestructura, que en este caso es complementaria y que no impacta en la capacidad de producción. Si estamos hablando de un aula, en sí, las aulas no se reemplazan, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, y hay que precisarlo, ¿no? Dentro de tenemos de pronto cuando registramos la IOAR tenemos naturalezas de acción, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una reparación, una remodelación, ¿no?
Y en este caso se da en un contexto de rehabilitación, ¿ya? Entonces, no podría ser una ampliación marginal de edificación. ¿Por qué? Porque estaríamos impactando dentro de la capacidad de producción. Entonces, eso estaría, digamos, impactando la capacidad de producción. Entonces, un requisito es que esta AME no incremente la capacidad de producción del servicio. En todo caso, lo que podríamos hacer allí es una rehabilitación. Es una rehabilitación que se podría dar siempre y cuando la magnitud del daño de la infraestructura no supere el 40%. ¿Sí? El factor de producción asociado sería infraestructura, ¿no? Reemplazo, recuerden que está asociado, ¿no?, a lo que es la reposición, ¿no? Y la reposición está vinculada a lo que es equipos, mobiliario, vehículos, ¿no?, que se adquieren en sí. Siguiente pregunta, Vivian. Gracias, Brian. Siguiente consulta. Si tengo un saldo del 10% del monto de inversión de una IOR del año 2019, pero hoy he detectado un nuevo IOR por objetivos similares, pero el monto es el doble del IOR del 2019, ¿es viable un nuevo IOR o primero liquido el saldo del IOR del 2019? ¿O qué es más recomendable para hacer para atender este nuevo IOR? Adelante. Sí, Vivian, mira, en principio es que nosotros tenemos que, como lo ha mencionado Edgar, evitar los errores frecuentes, ¿no? Y un error frecuente es ahí, por ejemplo, la duplicidad y el fraccionamiento, ¿no? Asociar más de una inversión a una misma unidad productora, estaríamos recurriendo a esos errores, ¿no? Por eso es muy importante que se cumpla justamente con el ciclo, ¿no?, de una inversión. Una inversión, justamente, en el caso de una IOR, se registra, se aprueba, ¿no?, se ejecuta y se cierra en este caso. Entonces, tenemos que asegurar el cierre de esta inversión, ¿no?, porque en tanto esta inversión no haya cerrado, sea una IOR o sea un proyecto de inversión, sabemos que se pueden hacer modificaciones. Lo más acá pertinente sería que esta inversión se cierre. Se cierre esta inversión porque el cierre efectivamente es lo que nos va a permitir conocer si es que esta inversión ha contribuido al cierre de brecha, y además va a dar pase a que en la evaluación ex post, en este caso en la corto plazo, también se puede incluir esta inversión dentro del análisis, ¿no? Y por lo tanto generar toda la retroalimentación, porque de hecho tener dos IOR seguidas, ¿no?, significa que en la primera no he hecho una intervención o un planteamiento adecuado, ¿no? Eso sería, Vivi. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. En el caso de rehabilitación de infraestructura, ¿el sector puede establecer un parámetro mayor al 50%? Adelante. En este caso, nosotros ya hemos establecido, ¿no?, una medida general, es el 40% del daño de la infraestructura sobre una dimensión que establezca el sector. No sería el valor de 50, sino estaríamos hablando de un 40% en términos de daño de infraestructura. Justamente Edgar respondió a una pregunta muy interesante relacionada a lo que son vías, ¿no?, donde se habla de un 40% de una dimensión física. Y el sector vivienda, en este caso, había establecido, pues, que esa dimensión física estaba vinculada a lo que es fallas funcionales, ¿no?, fallas estructurales, ¿no? En este caso, respondiendo a la pregunta, estamos hablando de un 40%, ¿no? Y la dimensión física ya la establece, ¿no?, el sector. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. En los lineamientos iniciales 2018 consideraban a la reposición como reemplazo de infraestructura existente colapsada. Adelante, Brian. Sí, en este caso, miren, lo que es, hagamos una analogía, ¿no?, lo que es rehabilitación está vinculada al factor producción, infraestructura, y lo que es reposición, a lo que vamos la pregunta, reemplazo, estaría vinculada a lo que es equipo, mobiliario, vehículo. En este caso no correspondería o no estaría bien, ¿no?, utilizar esta terminología de reemplazo de infraestructura, sino rehabilitación de la infraestructura, ¿no? Y es importante recalcar, pues, que estos lineamientos se van actualizando. Inclusive estos lineamientos, ¿no?, tienen que tener como base, pues, ¿no?, las herramientas, las disposiciones normativas, ¿no? Estamos hablando de la directiva 2019, ¿no? Y en este caso esos lineamientos iniciales ya han perdido vigencia, ¿no? Debería, en todo caso, el operador, quien ha hecho la consulta, basarse estrictamente
en los lineamientos que están colgados dentro de la página del MEF, sección Inversión Pública, sección Metodologías Generales, y dentro de ella los lineamientos, ¿no? Para la identificación, registro de las inversiones IOA, donde justamente para infraestructura corresponde una rehabilitación bajo los parámetros que ya hemos mencionado durante la capacitación, y para el caso de equipo mobiliario vehículo, lo que vendría a ser reposición. Sobre lo que es infraestructura que está a punto de colapsar o infraestructura colapsada, habría que analizar muy bien el contexto también, porque sabemos que dentro del contexto se puede dar en caso IVAR de emergencia, ¿no? Entonces, todo eso tiene toda una regla de aplicabilidad. Siguiente pregunta, Vivian. Gracias, Brian. Siguiente consulta. Los lineamientos actuales solo consideran reemplazados de equipos. Este cambio puede cubrirse mediante acciones de ampliación marginal de obra civil, teniendo en cuenta que ello es solo para reponer la infraestructura a las mismas condiciones iniciales sin incremento de producción del servicio. Adelante. Mire, en este caso habría que examinar la posibilidad de pensar en una ayuda con enfoque de unidad productora, porque si voy a incorporar edificación, obra civil complementaria, y además de eso necesito reemplazar algún equipo mobiliario, pues, y encima este activo es estratégico, pues tendría que enmarcarlo dentro de una ayuda tal vez de optimización, ¿no? Siempre y cuando la consecuencia de esto, o sea, el incremento de la capacidad de producción no supere el 20%, de lo contrario estaría hablando de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces hay que tener claro también acá las acciones que están vinculadas a al registro de una IVAR, ¿no? De ampliación marginal de la edificación obra civil, ¿no? Estamos hablando en este caso, ¿no? De construcción, o estamos hablando de reforzamiento estructural, ¿no? Y eso está asociado a un factor de producción de infraestructura, ¿sí? Eso sería la respuesta, Vivian. Siguiente. Gracias, Brian. Siguiente consulta. Equipos, computadoras, que han sido dados de baja por obsolencia tecnológica, al aprobarse una IOR por reposición, ¿pueden ser asignados para uso de trabajos menores o pueden ser donados? Adelante. Ya, en principio, recordemos algo muy importante, ¿no? La IOR se enfoca en mantener el nivel de servicio, y el equipo que se va a reemplazar en este caso tiene que cumplir la misma función, es decir, una IOR con enfoque activo estratégico me ayuda a mantener el nivel de calidad del servicio. Entonces, cambiarle de uso estaría contraviniendo lo que establece la disposición de los lineamientos. Ese es un punto. El otro punto es que hay que tener cuidado acá que si el activo ya ha sido de baja, entonces ¿qué vamos a reemplazar? Estaríamos hablando de un activo que está inoperativo, ¿no? Entonces, para que se aplique una IOR de reposición, el activo tiene que estar, en este caso, operativo, ¿no? En este caso, siempre y cuando cuando su periodo operativo no haya superado el año calendario. Pero en este caso, como estamos hablando ya de un activo que ha sido dado de baja, tendremos que pensar más bien en una IOR con enfoque de unidad productora, ¿no? Podría ser una adquisición en el marco de una IOR de optimización, pero claro, eso implica ampliar el espectro de análisis, midiendo de pronto la relación funcional que tiene este activo, ¿no? Mobiliario, equipo, con otros activos, en función de poder solucionar de pronto un cuello de botella, y de esta manera generar una capacidad óptima en la capacidad de producción del servicio. Siguiente pregunta, Vivian. Gracias, Brian. Siguiente consulta. Las IOR no se formulan, no es del todo cierto. En las IOR de optimización y ampliación marginal, amerita el análisis de la unidad productora tal, igual como cuando se formula el proyecto de inversión. Adelante. Sí, mire, es muy importante aclarar acá, este es un tema ya conceptual. Las IOR son soluciones de baja incertidumbre. ¿Qué implica que una solución es de baja incertidumbre? Que no es compleja, es una inversión en la cual se tiene plena información sobre cómo viene funcionando la unidad productora. Es una inversión donde no se requieren hacer estudios adicionales, porque hay que tener en cuenta algo. Las IOR no tienen, digamos, cargo a poder efectuar gastos de preinversión. Ese atributo solo lo tienen los proyectos de inversión. Las IOR se hacen dentro de la unidad formuladora, ¿no? Como parte con el equipo que tiene a cargo, ¿no? Los estudios que se hacen ya en la fase de ejecución, con cargo a los recursos de costo de la inversión. Ahora, como un expediente técnico, por ejemplo, en los estudios que eso demanda. Ahora, las IOR no se formulan por el hecho de que una IOR no realiza evaluación ex ante.
Cuando yo hablo de formular, estoy hablando de examinar diferentes alternativas de solución. Y como parte de examinar esa alternativa de solución, yo tengo justamente que empezar a indagar, ¿no?, sobre alternativas de localización, alternativas de tecnología, alternativas de tamaño. Lo que se hace en las UR se registran y se aprueban, no les aplica la fase de formulación y evaluación. ¿Justamente por qué? Porque se marcan sobre una solución ya existente, ¿sí? Entonces, recalcamos aquí que la CIBAR efectivamente no se formula. Lo que sí hay es un espacio de análisis, un espacio de pronto de poder identificar las necesidades que tiene una unidad productora. De pronto el área usuaria me dice, mira, quiero que me repongas este equipo, pero cuando la unidad formuladora va y visita la unidad productora, empieza a examinar de pronto la relación funcional que tiene ese equipo, ese mobiliario, con otros activos, y se identifica que hay un cuello de botella, identifica que de pronto ahí se han incrementado los costos de producción, identifica de pronto que hay una subutilización de ciertos factores de producción, identifica que la capacidad actual del servicio está por debajo de la capacidad de diseño, y que implica justamente, o identifica la necesidad de hacer un cambio menor en la demanda. Entonces, todo eso, digamos, ameritaría de pronto examinar, ¿no?, hacer un análisis de pronto para poder identificar una IVAR con enfoque, por ejemplo, de unidad productora, ¿no? Entonces, las IVAR en ese sentido no se formulan. Si hay un registro y como parte de ese registro hay un marco de análisis, sí, pero se da dentro de un marco de certidumbre. Si esas condiciones no están dispuestas, porque entonces el operador debería pensar ya no en la necesidad de hacer una IVAR, sino en la necesidad de hacer un proyecto de inversión, si es que no se cumplen esas condiciones, ¿sí? Por eso tenemos el otro mecanismo, que son los proyectos de inversión, y sobre los proyectos de inversión tenemos diferentes enfoques metodológicos, ¿sí? Esa sería la respuesta, Vivian. Siguiente. Gracias, Brian. ¿Las IOR de edificación u obra civil se pueden intervenir en locales alquilados? Adelante, Brian. Ya, mira, un tema muy importante, y creo que Edgar ya lo ha comentado, ¿no? Estas IOR, digamos, como son inversiones, ¿qué es lo que hace una inversión? Incrementa los bienes de capital de una entidad. Los activos estratégicos que se intervienen a través de la IOR, a través de acciones, ¿no?, van a formar parte del patrimonio de la entidad, van a formar parte de un inventario de activos de la entidad, ¿no? Entonces, realizar una IVAR, ¿no?, en locales que no forman parte de la propiedad del Estado, parte del patrimonio nuevo, sería lo adecuado, ¿no? Justamente este tipo de IVAR, ¿no?, de edificación, obra civil, ¿no?, es para poder, digamos, complementar, ¿no?, la infraestructura, la relación funcional con la infraestructura ya existente, ¿no? De pronto ya tengo las aulas en una institución educativa, me falta el patio de formación, me faltan algunos ambientes conexos, ¿no?, a las aulas, para poder, digamos, cumplir con la entrega de nivel de servicio. Y todos estos activos que se van a adquirir en esa línea van a pasar a formar parte del inventario de la entidad. No podría, en ese sentido, construirse sobre locales alquilados, ¿no?, que no forman parte de la propiedad justamente del Estado. Vivian. Sí, adelante, Edgar. Bien, solo para ir concluyendo entonces la presentación, sí es importante recordarles a los operadores que todos estos aspectos señalados en la directiva general, en los lineamientos IOR, son de cumplimiento obligatorio. Y la responsabilidad, en este caso particular, de las unidades formuladoras y de las unidades ejecutoras de inversiones relacionadas con una adecuada identificación, un adecuado registro, pero a su vez también una adecuada ejecución en el marco de la IOR aprobada, son aspectos que deben tener presente en todo momento. Solamente como referencia, les indicamos que Contraloría General de la República, pues para algunos casos nos está pidiendo información, y lo cual nos permite tener las alertas sobre lo que a nivel de funciones y responsabilidades que tienen las unidades formuladoras y las UDI, pues se cumplan efectivamente. Tengamos mucho cuidado con ello, ¿no? No utilicemos el pretexto de que, dado que está en el banco de inversiones algún registro de una IOR, también lo puedo hacer. La responsabilidad de un mal registro, cada una de las entidades la asume, cada uno de los operadores la asume. Ante una acción de control,
el pretexto o la justificación de que en el banco de inversiones hay una UR similar no es una justificación. Así que tengamos mucho cuidado. Tener presente que tenemos en el territorio a los especialistas de inversión pública, a los EIPs, tenemos también para gobiernos regionales a la asistencia técnica, equipos especializados que pueden ayudarlos, acompañarlos, darles asistencia técnica y también algún tipo de capacitación mucho más específica, ¿no? Antes de o para evitar realizar identificaciones y registros de IVAR que no correspondan, ¿cierto? Eso diríamos. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañan esta tarde con la capacitación Lineamientos para la Identificación y Registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición IOR. Para finalizar, queremos indicarles que en la web, en la sección Inversión Pública, se encuentra la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las Capacitaciones, Capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones del mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del MEF. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del ConectaMed y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.